Experiencias reales de horror. Historia número 16. El veneno en la sangre, autor, Hernán Parra. Dicen que el dinero cambia a las personas. Pero yo no creo que eso sea cierto. El dinero solo revela lo que llevan por dentro. Yo, Elena Duarte, con apenas 25 años, lo he visto con mis propios ojos. El dinero no me cambió a mí, cambió a mi familia. Desde los 16 he trabajado sin descanso, levantando mi propio imperio de empresas digitales, inversiones y bienes raíces. A los 25, ya era millonaria. Compré una mansión a las afueras de la ciudad, rodeada de jardines y paredes altas que me daban la paz que jamás encontré en la casa donde crecí. Aquí, en mi hogar, me rodeo de quienes realmente me quieren. Mis sirvientes, aunque la palabra suene fría, son más mi familia que los Duarte. Fabiana, mi ama de llaves, ha sido mi sombra, mi consejera y mi protectora. Está también Gaspar, el chofer, hombre serio de mirada implacable. Martina, la cocinera, que me recuerda con su calidez lo que significa un verdadero abrazo. Y Samuel, el jardinero, con su silencio sabio y su lealtad indiscutible. Ellos son mi refugio. Mi verdadera familia, ellos son el veneno. Hace unos meses, mi padre, Alfonso Duarte, comenzó a insistir en que debía visitarlos más seguido. Me invitaba a cenar, con mi madre Clara siempre a su lado, sonriendo con esa falsa dulzura que nunca me engañó. Mis hermanos, Rafael y Lucía, se sumaban al teatro, risas, halagos, una armonía demasiado perfecta. Yo lo intuía, lo sentía en mis huesos, pero aún así iba. No por afecto, sino por una especie de instinto masoquista que me decía que debía enfrentar a los lobos. El veneno llegó disfrazado de vino, de sopas tibias, de carnes sazonadas con demasiada insistencia en que probara un poco más. Al principio pensé que era el cansancio de mis viajes, el estrés de dirigir tantas cosas. Pero no, mi cuerpo me gritaba otra verdad. Algo se arrastraba por mis venas, debilitándome, drenando mi fuerza poco a poco. Fue en una de esas cenas cuando mi padre, con su voz grave, me dijo entre risas: Elena, deberías dejar que yo maneje tus finanzas. No es normal que una muchacha de tu edad cargue con tanta responsabilidad. Lo miré fijamente y respondí con el filo que guardo para quienes intentan subestimarme: yo construí mi imperio, padre. Y seré yo quien lo maneje. Vi cómo se endurecieron sus ojos, como mi madre apretó los labios, como Lucía bajó la mirada y Rafael fingió beber de su copa para ocultar la sonrisa maliciosa. Supe entonces que mi vida estaba firmada en su lista negra. El veneno comenzó a actuar con más fuerza en las siguientes cenas. Náuseas, debilidad, mareos. La fiebre me abrazaba por las noches. Hasta que un día, ya en mi mansión, me derrumbé en el suelo. Fabiana fue quien me encontró. Me sostuvo en sus brazos, llorando de rabia mientras gritaba mi nombre. Y con sus propias manos, con sus conocimientos de hierbas y remedios antiguos heredados de su madre, me arrancó del borde de la muerte. Mientras Samuel vigilaba la puerta y Gaspar iba en busca de lo necesario, Fabiana me curaba con manos firmes, sin miedo, como si su vida dependiera de la mía. Cuando al fin abrí los ojos, débil pero consciente, ella estaba ahí, sujetándome la mano. Detrás de ella, mis fieles sirvientes, mis verdaderos aliados, me miraban con determinación. Ellos intentaron matarte, niña, susurró Fabiana, con voz temblorosa de ira. Pero no lo van a lograr mientras yo respire. La fiebre me había arrancado la fragilidad. Lo que nació en mí fue otra cosa, una oscuridad nueva, un deseo ardiente de devolver cada gota de veneno multiplicada en dolor. No se saldrán con la suya, respondí con una sonrisa amarga. Si ellos quieren mi sangre, yo quiero sus almas. Fabiana me apretó la mano, y los demás asintieron en silencio. Éramos un pacto sellado en la penumbra de mi habitación. Ellos habían querido enterrarme viva, pero ahora me tendrían de vuelta, y no sería bonito. Ni justo. Ni legal. El infierno llevaría mi nombre. La fiebre ya no ardía en mi cuerpo. Lo que ardía ahora era el deseo de venganza. Mi familia me quiso ver arrastrándome en mi lecho, rogando por una vida que ellos me estaban robando poco a poco. Pero yo no soy un cordero. Yo soy la loba que ellos criaron, y ahora estoy lista para devorarlos. Fabiana, siempre astuta,
se presentó en la casa de mis padres con una carta escrita con mi puño y letra. En ella, decía que mi salud estaba al borde del colapso, que las noches eran largas y que los médicos no me daban esperanza. Les pedía que vinieran a mi mansión para una supuesta repartición de bienes, antes de que mi supuesta muerte se los arrebatara. Alfonso, Clara, Rafael y Lucía. Mis verdugos disfrazados de familia. Todos mordieron el anzuelo. Fabiana me lo confirmó con una sonrisa al regresar. Se entusiasmaron, niña. Se sienten ganadores. Gaspar fue el encargado de recogerlos. No en cualquier vehículo, sino en mi auto más elegante, aquel que tanto envidiaban cada vez que lo veían. El chofer los recibió con su habitual seriedad, y ellos, creyéndose dueños de todo, se acomodaron como reyes camino a su propia condena. Yo los esperaba en la mansión, recostada en un sillón, aún débil, cubierta con una manta que reforzaba la mentira. Los recibí con voz temblorosa, como una actriz en su mejor papel. Estoy muy enferma, les dije. Y antes de que la muerte me reclame, deseo poner mis bienes en orden. Las sonrisas de mis padres y hermanos se abrieron como cuchillas. No sabían ocultar su codicia. Ya se veían herederos, dueños absolutos de cada piedra de esta mansión, de cada moneda que yo había ganado con mis manos. Martina había preparado la cena, un banquete digno de reyes, carnes jugosas, pan recién horneado, vinos escogidos de mi bodega más exclusiva. Samuel, con su talento y paciencia, adornó la mesa con flores exóticas de mi jardín, un cuadro de belleza engañosa para el teatro macabro que estábamos representando. Fabiana, impecable en su papel, les sirvió a cada uno con cortesía. Yo los miraba mientras reían, brindaban y hablaban del futuro, el futuro en el que yo ya no existiría. El futuro que planeaban sobre mi cadáver. Pero entonces, llegó el instante. Los primeros bostezos. Un vaso que cayó de la mano de Lucía. El gesto de Alfonso, llevándose la mano al pecho. Rafael apenas alcanzó a reír antes de que su rostro se torciera en confusión. Clara intentó decir mi nombre, pero su lengua se trabó. La droga en la comida comenzó a hacer su efecto, mareos, somnolencia, una neblina espesa en sus cabezas. Uno por uno, fueron cayendo. La risa en la mesa se fue apagando hasta convertirse en un murmullo de jadeos débiles, hasta que por fin todo quedó en silencio. Yo me incorporé lentamente, dejando atrás el disfraz de la hija enferma. Mis ojos brillaban en la penumbra del salón, fijos en los cuerpos desplomados frente a mí. Fabiana dejó caer su máscara de servidumbre y estalló en una carcajada oscura. Martina, Gaspar y Samuel la siguieron. El salón, antes escenario de hipocresía, se convirtió en un teatro de celebración. Levanté mi copa de vino, con Fabiana a mi lado. Brindamos, y mis labios pronunciaron la sentencia de lo que vendría, por la familia, la que se elige, no la que envenena. El cristal chocó en un eco siniestro. Los 4 cuerpos yacían inconscientes frente a nosotros. Ahora comenzaba la verdadera obra. La venganza ya no era un pensamiento, era un banquete servido, y yo sería la anfitriona. Cuando despertaron, ya no estaban en el comedor. Sus cuerpos inertes habían sido arrastrados por Gaspar y Samuel, con la ayuda de Fabiana y Martina. Cada uno fue encerrado en una habitación distinta de mi mansión. No eran cuartos comunes, eran cámaras diseñadas para mostrarles su verdadera cara, el espejo de sus miserias. Yo había preparado todo. No con prisas, sino con precisión quirúrgica. A mi padre, Alfonso, lo depositamos en el ala este, donde antes guardaba mis archivos financieros. Al despertar, sus ojos se encontraron con carpetas, documentos y extractos bancarios impresos, todo ordenado meticulosamente por Fabiana. Allí estaban las pruebas de años de desvíos de dinero de la empresa en la que había trabajado, robando sin pudor, hundiéndola poco a poco hasta dejarla al borde del colapso. Sobre la mesa, un pasaporte falso y una maleta con un boleto de avión, evidencias de su plan de huir, abandonando a su familia para escapar de la justicia. Vi en sus ojos la culpa convertirse en terror. A mi madre, Clara, la encerramos en la biblioteca. El lugar estaba cubierto con recibos, libros contables y cartas del pastor de la iglesia donde fungía como tesorera. Allí estaban sus años de robo disfrazado de devoción, billetes arrancados de las limosnas de los fieles, veladas, sospechas que ya rondaban en la comunidad religiosa.
Clara tembló, aferrándose a una Biblia que le habíamos dejado sobre la mesa, pero sus lágrimas no eran de fe, eran de miedo. Rafael, mi hermano, fue arrojado a la sala de música, donde las paredes estaban tapizadas con facturas de casinos, deudas impagables y amenazas escritas a mano por prestamistas que ya le pisaban los talones. Vi cómo su rostro palideció, cómo sus labios murmuraban que todo era mentira, aunque frente a él descansaba una carpeta de hipotecas a nombre de mis padres, todas para cubrir sus caprichos y apuestas perdidas. La mansión en la que habían crecido estaba hipotecada más de una vez, a punto de ser arrebatada. Rafael se encogió en un rincón, sudando, entendiendo al fin que no había escapatoria. Y Lucía, mi hermana, fue llevada al salón de espejos. Allí, cada reflejo mostraba su rostro, rodeado de tarjetas de crédito cortadas, facturas de ropa de lujo, cenas en restaurantes donde había gastado en una noche lo que una familia entera no tendría en un mes. Sus redes sociales impresas adornaban las paredes, fotos sonrientes en lugares que no podía pagar, sonrisas falsas sostenidas por la deuda. Ella chillaba, como si al gritar pudiera borrar la evidencia. Pero los espejos le devolvían su vacío, su frivolidad desnuda. Yo, desde un corredor oculto que conectaba las habitaciones, los observaba junto a mis sirvientes. Cada reacción, cada lágrima, cada excusa patética era un banquete para mis ojos. Ellos siempre creyeron que me engañaban, que podían ocultar su miseria tras sonrisas y palabras suaves. Pero yo había reunido cada pedazo de su podredumbre y lo había puesto frente a sus ojos, obligándolos a contemplar la ruina que ellos mismos habían tejido mucho antes de intentar envenenarme. Mientras Gaspar cerraba las puertas con cerrojos, Fabiana murmuró a mi oído: «Ya están rotos, niña», pero yo lo sabía, aquello era apenas el primer golpe. La verdadera venganza no estaba en mostrarles sus pecados, sino en hacerles pagar por ellos. Sonreí, observando sus reacciones desesperadas a través de las rendijas. «Esto apenas comienza», susurré. La mansión entera se impregnó de ese aire pesado, de revelaciones que caían como piedras en el agua. Y mis sirvientes, mi verdadera familia, se colocaron a mi lado, firmes, entendiendo que el banquete de la venganza recién estaba servido. El silencio en la mansión era absoluto, roto únicamente por el roce de mi respiración y el zumbido de los altavoces. Alfonso, mi padre, estaba sentado en la habitación de los archivos, rodeado de todas sus mentiras impresas, convertido en prisionero de su propia miseria. Sus ojos me buscaban, aunque yo no estaba allí, solo mi voz, fría y metálica, lo acompañaba. «Padre», dije con un tono que ya no tenía rastro de cariño. «Sé lo que intentaste hacer conmigo. Me quisiste envenenar como a un perro para quedarte con lo que construí. Y luego huir, como un cobarde, abandonando a tu familia». Alfonso gruñó, se levantó tambaleando y vio lo que había frente a él: 2 cajas. Una roja. Una azul. Sus manos temblaron cuando se inclinó para abrirlas. Dentro de la caja roja hay un control con un botón rojo. Si lo presionas, se enviará todo lo que ves aquí, toda tu podredumbre, a la policía, a tu empresa, a cada familiar que aún cree en ti. Sabrán quién eres realmente: un ladrón, un traidor, un intento de asesino. Pero podrás salir de aquí con vida, sin nada, pero con vida. Hubo un silencio largo, pesado. En la caja azul, continué, hay otro control, con un botón verde. Ese es para ti, si prefieres seguir siendo el cobarde que siempre fuiste. Alfonso se mordió los labios, sudaba. Se llevó las manos a la cabeza, caminó en círculos. Luego comenzó a gritar: «Que eres una maldita desagradecida. Yo soy tu padre, y no voy a dejar que me humilles frente a todos. Nunca voy a exponerme como un criminal». Sus dedos golpearon el botón verde con fuerza. El suelo vibró. Un crujido metálico se extendió por las paredes. Lentamente, las placas comenzaron a moverse, cerrándose sobre él como si la habitación fuera un ataúd que se construía en tiempo real. «Ese botón era tu sentencia», susurré en el altavoz. Alfonso retrocedió, golpeando las paredes con los puños, pateando, buscando un escape que no existía. «No me matarás», rugió. «No tienes el valor. Soy tu padre». Yo lo observaba desde las cámaras ocultas, rodeada de mis sirvientes. Mi corazón no latía con miedo,
sino con una calma que jamás había sentido. Fabiana, a mi lado, tomó mi mano con suavidad. Sus ojos decían lo que mis labios no necesitaban pronunciar: estaba haciendo lo correcto. Las paredes seguían cerrándose, inexorables. Alfonso chillaba, insultaba, suplicaba en cuestión de segundos, como un animal acorralado. Hasta que el espacio fue demasiado estrecho, y su cuerpo se quebró bajo la presión. Un grito breve, desgarrador, se ahogó en un chasquido de huesos y carne aplastada. Después, solo el sonido húmedo del aire escapando de entre las placas. El silencio regresó. Saqué de mi bolsillo un pequeño control, el verdadero botón rojo. Lo presioné sin titubear. En segundos, todos los correos con las pruebas de Alfonso volaron por la red, enviándose a policías, jefes y familiares. Su nombre quedaba manchado para siempre. Debiste hacer lo correcto, dije con voz plana. Las paredes se abrieron. Lo que quedaba de Alfonso cayó al suelo con un golpe húmedo. Un charco de sangre se expandió lentamente, manchando las losas blancas y dejando las paredes cubiertas de trozos oscuros. Yo y mis sirvientes lo observamos. No con horror, sino con una quietud helada. El primero había caído, y el peso de su sangre no me oprimía, me liberaba. La venganza apenas comenzaba. Cuando Alfonso dejó de ser más que un amasijo de huesos y carne, supe quién sería la siguiente. Mi madre. Clara. La traje a la biblioteca, la misma que alguna vez ella decía admirar por mi amor a los libros. Ahora, las paredes estaban desnudas, vacías, frías. Ella estaba atada a una silla, temblando, murmurando plegarias que ya no iban a salvarla. Mi voz emergió desde los altavoces, lenta, quebrada, pero firme. Madre, siempre supiste los planes de Alfonso. Sabías que me estaban envenenando, que me estaban robando la vida. Y aún así no dijiste nada. No me defendiste. ¿Por qué? Porque en el fondo nunca me buscaste por amor, solo por dinero. Clara gimió, llorando. De la pared salió una pequeña compuerta, revelando una caja metálica. Dentro de ella, fotos. Mis fotos. Mis logros. Recortes de periódicos con mis primeros contratos, imágenes de los premios que gané, fotos en eventos donde ella nunca estuvo porque siempre prefería atender los caprichos de Rafael, de Lucía, o sostener a Alfonso en sus ruinas. ¿Sabes que duele más que tu veneno? Dije con la voz rota. Que nunca estuviste conmigo, que me ignoraste, que no me diste un abrazo cuando lo necesitaba, que me olvidaste porque tus otros hijos y tu esposo siempre te parecieron más importantes. Su llanto fue un cuchillo que se clavó en mi pecho, pero yo no aparté la mirada de la cámara que transmitía la escena. La sala se oscureció de repente. Solo una lámpara, en el centro, iluminó una mesa metálica. Sobre ella descansaba un artilugio de hierro, afilado, diseñado con un único propósito. Has sido ciega toda tu vida, madre. Ciega por avaricia, por sumisión, por comodidad, y ahora, si quieres salir con vida, deberás pagar tu libertad con tus propios ojos. Sácatelos, con ese instrumento. No. Gritó ella, histérica. No puedo. Soy tu madre. Yo callé unos segundos, dejando que sus súplicas se hundieran en la nada. Luego, con un tono glacial, respondí, si no lo haces, tu castigo será peor. Yo enviaré todas las pruebas a tu iglesia. Videos donde se te ve robando de las limosnas, las sospechas del pastor, y la evidencia de que participaste en el intento de asesinarme. Todos tus fieles, toda tu comunidad, verán quién eres realmente. No tendrás consuelo, ni perdón, ni nombre. Clara chilló, se agitó en la silla. El silencio volvió, y entonces sus manos temblorosas tomaron el artilugio. Fabiana, a mi lado, cerró los ojos, pero no apartó la mano que aún sostenía la mía. Martina se cubrió la boca, Samuel se quedó inmóvil, como estatua. Y lo hizo. El primer grito desgarró la mansión como un trueno. El sonido húmedo, el metal entrando en la carne, los sollozos rotos. Clara arrancó su propia visión, bañando su rostro en sangre caliente. El segundo ojo cayó al suelo con un golpe blando, rodando de rodillas, con el rostro ensangrentado, la boca abierta en un lamento ahogado.
Yo lo observaba a través de la cámara, sin compasión. Solo satisfacción. Tomé el control rojo que tenía en mis manos y presioné el botón. En segundos, correos electrónicos volaron a pastores, feligreses, policías y parientes. La Santa Clara Duarte, devota y ejemplar, quedaba expuesta como ladrona, traidora y cómplice de asesinato. La oscuridad era tuya desde el principio, madre, susurré. Yo solo te la devolví. Clara seguía de rodillas, ensangrentada, un despojo miserable que gemía en la penumbra. Y yo sonreí. Porque, aunque su dolor era monstruoso, sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. El eco de los golpes contra las paredes resonaba en la sala de música. Rafael, sudoroso y con los nudillos ensangrentados, gritaba como un animal atrapado. Elena lo observaba desde las cámaras, su rostro iluminado por el resplandor de las pantallas, con una calma que contrastaba con la desesperación de su hermano. «No puedes escapar», dijo su voz desde los altavoces, grave, cortante. «Este lugar es tu condena». Rafael giró sobre sí mismo, como una bestia enjaulada, buscando la fuente de la voz. Entonces la vio, un piano de cola, elegante, colocado en medio de la sala. Las teclas, impecables, parecían esperarlo. ¿Un piano? ¿Quieres que toque?, bufó, con una risa rota. No cualquier cosa, respondió Elena, con una melancolía en sus palabras. Quiero que toques nuestra canción. La que yo te tocaba de niños, cuando tenías miedo de dormir. El rostro de Rafael se endureció. Cerró los ojos y negó con la cabeza, los recuerdos presionando como cuchillas en su mente. No, no me hagas esto. Yo no sé tocar. La música comenzó a sonar por los altavoces, una melodía suave, nostálgica, cargada de inocencia perdida. Rafael se desplomó contra el piano, sus lágrimas cayendo sobre las teclas. «Basta. No me tortures con esto». Elena, aunque también lloraba, no titubeó. «Si quieres salir de aquí, debes tocarla. Pero escucha bien, cada nota errónea te costará un dedo. Y si fallas al final, no quedará nada de ti». El terror se dibujó en los ojos de Rafael, pero lo que lo hizo temblar no fue la amenaza. Fue la siguiente revelación de su hermana. «Sé que tienes una hija», dijo Elena, con voz helada. «Una pequeña de 6 años. ¿Quieres que los prestamistas la encuentren? ¿Quieres que se la lleven como prometiste?». Rafael enmudeció. Su respiración se volvió un jadeo ahogado. «No», susurró. «No la nombres, entonces toca». Con las manos temblorosas, colocó los dedos sobre las teclas. Al principio se limitó a presionarlas al azar, tratando de imitar la melodía, pero pronto se equivocó. Un chasquido metálico surgió desde el interior del piano y una cuchilla emergió, cercenando su dedo índice. El grito de Rafael sacudió la sala. «Dios». «No». Pero no se detuvo. El miedo lo obligó a seguir. Las notas continuaron, torpes, manchadas de dolor. Cada error era castigado, las cuchillas se alzaban, cortaban, trituraban, y las teclas se teñían de rojo. La melodía de su infancia se mezclaba con los alaridos y el goteo de su sangre, creando una sinfonía macabra. En medio de su agonía, Rafael vio su teléfono sobre el atril. La pantalla se iluminó mostrando un mensaje, una foto de su hija, maniatada, con los ojos llenos de terror. El texto era claro: «Tienes 24 horas para pagar. O se la llevarán». Rafael rompió en sollozos. Ya no había salvación. «Hermana, perdóname», susurró, antes de apartar las manos del piano. En ese instante, la silla donde estaba sentado emitió un crujido. De su respaldo emergió una lanza de madera, gruesa y afilada, que lo atravesó con violencia brutal. El extremo de la lanza salió por su boca, desgarrando carne y hueso, clavándolo como un insecto en el centro del piano. La sangre chorreó sobre las teclas, tiñendo la última nota de rojo. Rafael se convulsionó, intentando respirar, pero solo un burbujeo de sangre emergió de su garganta. Con un último espasmo, su cuerpo quedó inerte, empalado como una estatua grotesca. Elena, con los ojos húmedos pero el corazón endurecido, pulsó un botón en su computadora. Correos, videos y documentos volaron hacia toda la familia,
revelando la verdad, las deudas impagables, las transacciones sucias, y la más vil de todas, que Rafael había vendido a su propia hija como parte de un acuerdo con los prestamistas. Las máscaras caían, y con cada caída, Elena se sentía más cerca de la justicia que ella misma había forjado. En la pantalla de la cámara, Rafael soltó su último suspiro, colgado sobre el piano, su boca abierta en un silencio eterno. Elena respiró hondo. Uno menos, murmuró, y la satisfacción le recorrió el cuerpo como un veneno dulce. Cerró los ojos, escuchando aún la melodía en su memoria, pero ahora distorsionada, acompañada por los gritos de su hermano muerto. La venganza seguía su curso. Allí estaba, en el cuarto de los espejos, rodeada de su propio reflejo, multiplicada en cientos de rostros que parecían burlarse de ella. Cuando la vi a través de las cámaras, me hervía la sangre. Esa mujer siempre necesitó brillar, siempre debía robarme el aire, como si mi existencia solo sirviera para que ella tuviera un escenario más amplio. Uno de los espejos era una pantalla, y con un gesto encendí la función. Le mostré los videos. Alfonso hundiéndose en su traición. Clara mutilándose por su avaricia. Rafael convertido en una escultura macabra, empalado en el piano. Lucía gritó, golpeó el cristal, sus alaridos eran puro miedo. Yo sonreí. Siempre tenías que ser el centro de todo, ¿verdad? Le dije con voz dura, firme, sin temblar. Si era mi cumpleaños, lo hacías tuyo. Si era mi logro, lo convertías en tu espectáculo. Siempre Lucía, siempre tu nombre primero. Ella gritaba, negaba, suplicaba, pero sus ojos revelaban la verdad, sabía perfectamente de lo que hablaba. Querías toda la atención, continué. Pues hoy tendrás más de la que jamás imaginaste. Encendí una de las luces y un espejo mostró la transmisión en directo, una señal en vivo, abierta a las redes sociales. Miles de espectadores comenzaban a conectarse sin comprender lo que verían. Yo solo observaba, fría, mientras Lucía trataba de taparse el rostro, inútilmente. Entonces comenzó. Pequeñas gotas cayeron desde arriba, primero tímidas, como una llovizna. Lucía levantó la mano, confundida, hasta que su piel empezó a burbujear. El primer grito fue tan agudo que rebotó en todos los espejos, una cacofonía de dolor. Ella miraba sus brazos, la piel se abría, la carne se enrojecía, desprendiendo humo. Yo no aparté la mirada. La lluvia se intensificó, el ácido comenzó a devorarla como un ejército invisible. Cada gota arrancaba su belleza, su arrogancia, hasta dejarla en un amasijo de carne viva y cabello que se deshacía en mechones pegajosos. Sus uñas se desprendieron, su rostro se convirtió en una máscara grotesca. La transmisión lo captaba todo. Miles de ojos la observaban, la idolatrada Lucía, reducida a lo que siempre fue en esencia, nada. Mírate bien, le susurré, mi voz retumbando en cada espejo. Esta eres tú sin tus disfraces, sin tus luces. Un pedazo de carne que nadie querrá volver a mirar. Lucía intentó gritar, pero de su garganta salió un chillido inhumano, más bestial que humano. Antes de desplomarse, alcanzó a ver su reflejo en uno de los espejos. El espejo no le devolvió belleza, solo un ente putrefacto, un espectro sanguinolento que se deshacía frente a sí misma. El ácido siguió cayendo hasta que lo único que quedó fue un cuerpo irreconocible, un charco de lo que alguna vez fue Lucía. La cámara se apagó. La transmisión terminó. Silencio absoluto. Respiré profundamente. Samuel y Gaspar entraron en la sala. Llévenla, ordené con la voz rota. Dejen a Clara en la puerta de la iglesia. Que todos vean lo que esconde en la oscuridad. Obedecieron sin preguntar. Yo me desplomé, agotada, ante Fabiana y Martina. Las lágrimas finalmente se abrieron paso, cayendo con fuerza. No eran solo lágrimas de dolor, eran de liberación. Ya está, susurré entre sollozos. Ya nadie podrá volver a destruirme. Sentí que por primera vez, el peso de los años de humillación y traición se desprendía de mi pecho. Mientras lloraba, con la sangre y el ácido aún impregnados enlazado a mi familia, y me había liberado a mí. Han pasado unos días desde que todo terminó. El eco de los gritos, el olor metálico de la sangre, el humo del ácido y la imagen de sus rostros desfigurados,
aún regresan en mis sueños. Pero al despertar, me repito a mí misma que fue necesario. Era yo o ellos. Y yo elegí vivir. Las montañas guardan ahora el secreto de mi venganza. No fue en mi casa donde los castigos ocurrieron, sino en aquella instalación perdida, construida solo para esa obra final. Cuando todo acabó, Gaspar y Samuel se encargaron de sellarlo para siempre. Enterraron cada habitación, cada espejo, cada rincón que guardaba la memoria de mi familia destruida. Lo sepultaron bajo tierra, como se entierran los pecados que nadie quiere volver a confesar. Regresé a mi vida como empresaria. Negocios, juntas, contratos, cifras que vuelven a crecer. Mi nombre brilla más que nunca. La gente me sonríe, me adula, me respeta. Nadie imagina lo que hice, lo que soy capaz de hacer. Y yo, entre sonrisas y firmas, me permito respirar sin la sombra de mi familia a mi alrededor. Fabiana sigue a mi lado, siempre con la misma dulzura y fuerza. Martina continúa manejando la cocina de la mansión, como si nada hubiera ocurrido. Samuel cuida los jardines y los llena de flores que parecen celebrar cada amanecer. Gaspar, con su silencio fiel, vigila mis pasos como un guardián invisible. Todos volvieron a sus labores, y yo los observo con gratitud. No son solo mis sirvientes. Son mi verdadera familia. De los demás no se habló más. Los correos que envié hicieron lo suyo, nadie preguntó por Alfonso ni por Rafael. Nadie quiso saber de Lucía. Clara fue apartada de la iglesia, y el pastor, en un gesto de piedad que yo jamás tendría, la envió a un sitio donde cuidarían de su invalidez. Perdió los ojos, pero nunca recibirá mi compasión. No la visité ni lo haré jamás. De la hija de Rafael, simplemente desapareció. Nadie volvió a verla. Y aunque me esfuerzo en no pensar en ello, a veces siento un nudo en el pecho. No por él, sino por ella, esa niña que nunca tuvo la culpa. Pero me obligo a olvidar, porque no puedo cargar con más sombras. He decidido dejar todo atrás. Las montañas guardan sus huesos y sus miserias. Yo guardo la corona de mi propia libertad. Hoy camino por los pasillos de mi mansión y escucho las risas de Fabiana, el cantar de Samuel mientras corta las flores, la voz firme de Gaspar anunciando la llegada de un auto. Martina me recibe con aromas cálidos desde la cocina. Y yo, en medio de todo, sonrío. La normalidad ha regresado. He vuelto a vivir. Y si alguna vez las sombras de mi familia intentan levantarse desde la tierra que los sepultó, yo ya sé qué hacer, porque yo soy Elena. Y nunca más volveré a ser la víctima. Dicen que el destino siempre encuentra nuevas formas de hablarte. A mí me habló a través de dos pequeñas niñas, abandonadas, rotas, como yo lo estuve alguna vez. Las conocí en circunstancias dolorosas. Eran apenas sombras de lo que debían ser, huesos frágiles, ojos apagados, piel marcada por golpes y silencios. Su propia familia las había convertido en víctimas, en muñecas desechables para su crueldad. Y yo, al mirarlas, supe de inmediato que serían mías. No por capricho, sino porque ellas necesitaban lo mismo que yo un día, alguien que las defendiera con garras y fuego. Las adopté sin dudarlo. Fabiana, con su ternura, las abrazó como si siempre las hubiera esperado. Martina les cocinaba dulces para borrar el sabor amargo de la miseria. Samuel llenó sus habitaciones de flores nuevas, mientras Gaspar les enseñaba a caminar con la frente en alto, como si fueran princesas de un reino oculto. Yo les di mi nombre y mi amor, aunque sé que también les heredé algo más, mi sed de justicia. Ellas comenzaron a sonreír. Poco a poco, los juegos reemplazaron los llantos, y las noches dejaron de estar pobladas de pesadillas. Pero en sus ojos vi algo que reconocí al instante, la chispa de la venganza, la misma que me sostuvo cuando todos quisieron destruirme. No, aún no es el momento. Primero necesitan sanar, aprender lo que significa ser amadas, aprender a quererse a sí mismas. Deben saber que no son despojos, que no son basura, que no son las hijas de la desgracia, sino mis hijas, las herederas de mi fortaleza. Sin embargo, cuando llegue el día, cuando estén listas, sus verdugos conocerán el precio de sus actos. Fabiana, Martina, Samuel, Gaspar y yo seremos sus sombras protectoras, sus manos y sus ojos en esa guerra inevitable. Mientras tanto,
las observo dormir. Dos pequeñas que ahora sueñan sin miedo, abrazadas entre sí. Dos almas que comienzan a reconstruirse con cada caricia, con cada palabra de aliento. Yo las amaré. Yo las protegeré. Pero también les enseñaré lo que la vida me enseñó a mí, que nadie tiene derecho a quebrar tu existencia y marcharse impune. La noche se cierra sobre mi mansión. En su silencio, escucho un latido nuevo, el mío, el de mis sirvientes fieles, y el de mis hijas, que poco a poco encienden en su interior un fuego aún más ardiente que el mío. Un fuego que un día arderá sobre los que las dañaron. Un fuego que no se apagará jamás.